Pues buenos días otra vez. Me despedí en la anterior entrada diciendo que si algún día los seres humanos llegáramos a ser lo que potencialmente tenemos y debiéramos llegar a ser, no hay que buscar el paraíso muy lejos, que el paraíso podría estar aquí mismo, en la Tierra. Y continúo diciendo que es necesario no confundir la moral con la religión, de la que se supone ser solo una parte, ya que las religiones son, en su componente básico, una teología dogmática donde se da como verdad cierta y revelada sus especiales modos de explicar los fenómenos existenciales. No se ocupan solo de la moral, que es lo que debieran de hacer, dar una explicación dogmática y totalitaria a su forma de pensar y distinguir muy bien los mensajes morales contenidos en todas las religiones, válidos en general para todos los seres humanos, con muchos contenidos que son inasumibles actualmente, ya que son solo pronunciamientos de morales sociales, incluso médicas y de sanidad social, transitorias y superadas, pero que en fin se continúan asumiendo por parte de los creyentes, en fin, del tema como las vacas en la India o el cerdo en los países árabes, en fin. Temas que eran de sanidad social, que en estos momentos son innecesarios, pero en fin, están en el código y ya está, ¿verdad? Bueno, y eso no lo puedes asociar a la idea totalitaria del absoluto, ya que son ideas totalmente distintas. Las unas, es decir, los sistemas morales como un patrimonio de todos los seres sensitivos, la otra el entendimiento particular y dogmático de los misterios de la existencia o de entendimientos de moral o de sanidad social de cada época histórica que perviven en el tiempo y a su transitoria necesidad y otras muchas soluciones sociales que son o revisables o permanentes en esencia, los altos pensamientos que convergen hacia la identidad universal. Yo creo que la moralidad humana converge hacia una identidad universal. No puede ser de otra forma. Estamos demasiado cerca en estos momentos. Estamos viviendo todos con todos. Y tenemos que converger hacia una identidad moral universal. Ni considerar que la única moral es la moral teológica, es decir, la que supedita la acción moral humana a la acción que refleja de la relación con Dios. La moral como un ideal superior personal y convivencial que resulta del juicio justo entre el yo instintivo y el yo social es como un patrimonio de toda la raza humana. Esa cierta idea sobre el bien y el mal de valor universal, de la que ya hablábamos, los principios éticos de carácter universal. Si bien, tengo que decir una nota amarga, ¿no? Comillas, hablamos del bien y del mal, pero dime, ¿los entendemos por igual? Pues deberemos entenderlos por igual. Estamos todos demasiado cerca para tener divergencias en cuanto a la definición del bien y del mal. Del comportamiento tuyo y del comportamiento tuyo con el resto de los seres humanos, ¿no? En fin, esto es más o menos de lo que se trata. Es imperativo que tenemos que entenderlos por igual. Y es relativamente sencillo. Yo creo que son cosas relativamente sencillas, ya que pocas diferencias se observan en los grandes pronunciamientos morales a nivel universal. Yo, quitando costumbres y localismos y ese tipo de cosas, no he tenido dificultad ninguna para hablar con ninguna persona del mundo de temas morales. De temas de creencias es otra historia, pero de temas morales, en general, yo tengo una moral edificada en el mundo católico, esto muy liberal, como veis, pero bueno, pero la base mía moral es de la Iglesia Católica, donde me he educado, y yo creo que coincido en los términos generales, morales, con la mayor parte de la gente que tiene un sentido moral de la existencia. Naturalmente, el que no lo tiene, pues mire usted. Y sigo. En el caos de esta precaria existencia, el concepto moral de la vida es nuestro primer ladrillo, nuestra primera piedra, donde se asienta el edificio de la civilidad que permite un mínimo de relación convivencial entre todos los seres humanos y la esperanza de un futuro mejor. Y esta asunción del sentido moral común y válido para todos, de la vida y de la moral relacional con nuestros semejantes, que debemos fijar desde la infancia y que deberemos ir desarrollando hacia niveles superiores de fracción, es el único camino para que algún día lleguemos a un mundo justo, donde todos tengamos cabida y donde los seres humanos, todos, podamos desarrollar nuestra existencia
en un marco de condiciones existenciales a la altura de nuestros sueños y esperanzas como especie y a la altura de nuestra dignidad como especie reflexiva. Comillas. Si los hombres se comportasen simplemente como amigos, no sería necesaria la justicia. ¿Tú puedes concebir un mundo en el que no tengas que recurrir a la justicia? Bueno, pues habrá en el futuro algún mundo donde no sea necesario hacerlo. Espero. No debemos ir por el camino de perfección moral, ni por temor al castigo, ni por la esperanza de premio. Debemos abrazar los ideales superiores del camino moral para la existencia humana desde el orgullo de nuestra miserable condición humana, desde la conjunta responsabilidad de la especie que propicie un marco de referencia donde el ser humano, todos los seres humanos, pueden desarrollar sus precarias existencias con la libertad y la dignidad que nuestro primer consciente nos demanda para todos. El fin último del pensamiento y de los procesos reflexivos tiene que ser encontrar el sentido moral de la existencia como puerta imprescindible para acceder al nivel último, al absoluto del amor universal, al que seguramente nunca llegaremos. Seguramente el mundo estaría cerca de la perfección simplemente si nos estimáramos y fuéramos justos y compasivos. Seguramente podríamos vivir muy bien en este mundo si simplemente nos respetáramos y fuéramos benevolentes. Y seguramente la vida en sociedad sería soportable si únicamente fuésemos educados, amables, tolerantes y corteses. Abrir comillas. Si algo aprendido en esta vida es que es preferible la primacía de la bondad sobre la inteligencia. Lo dijo Marañón, un gran médico español y un ilustre pensador también. Y creo que es un pensamiento realmente oportuno en mi discurso en estos momentos. Y seguramente todas estas opciones serían más fácilmente entendibles y asumibles si nuestra vida y nuestra obra fuesen colectivamente simplemente respetables, de buena voluntad, en origen, en intención y en esencia. El honesto libre de Ulpiano, quien nos propone la vida honesta, el no hacer mal a nadie y el dar a cada uno lo suyo, la trinidad de la bonomía personal y social, el ser humano civilizado en esencia. Joder, Ulpiano lo puso en un libro de derecho al principio de nuestra civilización. Bueno, parafraseando a Papini, la historia del hombre, pasada, presente y futura, puede ser dividida en tres edades. La primera edad es la de la ignorancia y la bestialidad, y su argumento es la violencia, es la violación, es la guerra y es la dominación abusiva. Yo creo que está bastante bien expresado. La segunda edad es la toma de conciencia, el descubrimiento del mundo moral, y su aspiración es la justicia. Y la tercera edad es niveles muy superiores de conciencia, moral y conocimiento, y su sueño es el amor, ya que en el amor está todo comprendido. Parece evidente que vivimos en la primera edad del hombre, es decir, en la bestialidad, con una tímida percepción de la segunda y una dolorosa latencia de ofrendar por la tercera, que está presente solo en los más nobles corazones humanos. No hay mayor grandeza que la asunción de unos valores morales que dimanan de nuestro propio entendimiento, gestados como reflexión a lo largo de la historia de la humanidad y que haciéndonos salir de nuestros egotismos, impulsos irracionales primarios, nos permiten entender la responsabilidad colectiva que tenemos con la existencia humana, con la asunción plena de la responsabilidad de nuestros actos y en el entendimiento de que los caminos de la perfección moral siempre nos llevarán a la justicia relacional y al amor a nuestros semejantes, a la comunión con la vida. Abrir comillas. La sabiduría no se define por la acumulación de conocimientos, sino por el juicio acertado, el comportamiento recto, la vida virtuosa y feliz. Lo dijo Bayern Brot, y yo creo que es un pensamiento muy acertado. Y mucho antes nos dejó dicho Sócrates que el mayor mal es la ignorancia y que el mayor bien es la sabiduría. Abrir comillas. Los que tienen el saber y los que no lo tienen, ¿deben de ser iguales? Cerrar comillas. Pero debe entenderse que la sabiduría no es solo conocimiento. La sabiduría no solamente es conocimiento, sino que venga acompañada de entendimiento y de esas virtudes del alma que lo dignifican y lo elevan y que tienen que ver con la compasión, con la caridad, con la empatía con la vida y con el hombre, con el concepto solidario de la existencia, con la benevolencia, con el buen humor, con la noble intención, el recto criterio y el propósito justo. Abrir comillas. Aunque podamos ser doctos por un saber ajeno, al menos sabios
no lo podemos ser sino por nuestra propia sabiduría, de mi maestro Montaño. Y Aristóteles nos dejó dicho, cada cual tiene tanto de felicidad como tiene de virtud y de sabiduría. ¿Será cierto? Los seres humanos tenemos que evitar la tentación de pensar que los infortunios que asolan nuestra vida se deben a los designios de los dioses o a la malhada intención e intencionada voluntad de la fortuna. Ni siempre podemos atribuir la locura angustiosa de nuestra vida a la maldad de los hombres. Casi todos solo empeñados en sobrevivir como sea, casi siempre simple estupidez y grandes dosis de egoísmo, egotismo, ambición desproporcionada y muchas gotas de maldad. Comillas. Os recuerdo un pensamiento esencial. La virtud es la sublimación de la razón convertida en proyecto vital. Os lo repito porque es muy hermoso. La virtud es la sublimación de la razón convertida en proyecto vital. Debemos aceptar la existencia del mal, fruto en general de nuestra limitada naturaleza y de nosotros mismos, de la intolerancia, el fanatismo, la injusticia, la perversidad, la ambición, la ignorancia y los violentos choques de la lucha por la existencia, del infortunio que en cada recodo del camino nos está esperando y confiar en nuestra capacidad para superar las aberraciones del alma mediante el trabajo y la reflexión. Duros caminos os estoy proponiendo, ¿verdad? Abrir comillas. Amar la vida incluso por encima de su sentido. Dostoyevski. Y añado yo, a pesar de su propósito o su despropósito o de su falta de propósito. A pesar de todo, vivir es una oportunidad única. Ama la vida. Y debemos aceptar los males de la existencia como lo que son inmerecidos peajes del hecho de vivir. Abrir comillas. Desde que se nace ya somos carne de desgracia, dolor, enfermedad y muerte. Cerrar comillas. De la bola negra siempre robando la ruleta de la vida, donde todos tenemos un número inocente que alguna vez nos gratifica, pero además de las veces nos castiga con cruel contundencia y siempre con la misma indiferencia. La vida castiga a todo el mundo con la misma indiferencia. Le da exactamente igual si mata niños, si mueren ancianos, si mueren jóvenes, es exactamente igual. Abrir comillas. No llores la desgracia inexorable. Deja fluir los acontecimientos. Son tus riquezas, tus conocimientos, y solo la virtud es memorable. Séneca. Necesario es huir, aunque tanto cueste, comillas, de la estética de la desesperación. Cuando se hace balance de las respuestas encontradas por la religión y por la filosofía a estos misterios fundamentales del yo y de la existencia, se comprueba que hasta el momento no hay ninguna respuesta final. No hay esperanza fundada de respuesta final y desde luego no hay ni siquiera ninguna respuesta medianamente satisfactoria que sacie en parte el hambre de infinito del ser humano. Tenemos hambre de infinito, estamos hechos de esta materia. Tenemos hambre de trascendencia, de inmortalidad, tenemos hambre de infinito. Y difícil será que nunca las tengamos. Respuesta satisfactoria me refiero. El socrático solo sé que nada sé, como humilde aceptación del inicio del camino hacia la sabiduría, aceptar nuestra ignorancia, el aceptar que por mucho que sepamos no sabemos nada, nos acompaña desde el inicio de nuestra civilización, y parece que nos acompañará durante todo nuestro devenir histórico y hasta el fin de nuestra civilización y de la vida sobre la Tierra. El saber que no sabemos nada nos acompañará siempre. Sabemos mucho ya, pero dentro de lo que desconocemos, nada. Abro comillas. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Lo dijo Gracián, que siempre tenía un pensamiento muy acertado con respecto a las cosas. El único camino parece ser la renuncia del yo consciente interrogativo y la asunción sin preguntas de cualquier credo articulado, lo que supone ser el delirio de la inteligencia y muchas veces el camino hacia el fanatismo. Pero este camino es más una dejación de nuestras capacidades reflexivas que una respuesta cierta. La inteligencia no ha nacido para ser creyente, ha nacido para ser interrogante,
os lo repito, la inteligencia humana no ha nacido para ser creyente, ha nacido para ser interrogante. Y debido a que interrogamos, la humanidad va avanzando, a su paso, pero va avanzando. Abrir comillas. El primer paso hacia la filosofía es la incredulidad. Lo dijo Diderot. Aunque tal vez haya un paso previo a la incredulidad, y es preguntar. Preguntarse. Preguntar en lo exterior y preguntarse en lo interior. La filosofía ha intentado todas las explicaciones tentativas posibles dentro del arco máximo de la imaginación, la capacidad de análisis y la potencialidad intelectiva de los seres humanos. Del amar al perfecto, del perfecto al concepto, del concepto a la idea, oh linda tarea de la idea al amar. Y otra vez vuelta a empezar. Aquí es hermoso. Antonio Machado es de vez en cuando absolutamente genial, absolutamente genial. Absolutamente genial. Yo lo tuve muy cerca. Él estuvo de maestro, creo que de francés, en Baeza, y es una ciudad maravillosa, en fin, española, en la provincia de Jaén, que merece la pena visitar, porque es una ciudad absolutamente maravillosa, con una serie de monumentos, en fin, absolutamente desquiciado para un pueblo tan pequeño, de palacios, en fin, una cosa maravillosa. La tierra de Juan de Elvira, un famoso arquitecto de la época. Y digo que estuve muy cerca de Machado de esas casualidades porque allí en Úbeda estuvo actuando como maestro y ahora dentro del incremento del turismo y de proponer posibilidades, pues esto te llevan a visitar la clase donde impartía clase, el aula donde impartía clase. Y la verdad es que, en fin, tanto leerle y tanto tal y de pronto te lo puedes imaginar perfectamente, ¿verdad? Bueno. Bien, pues repito, del mal al perfecto, del perfecto al concepto, del concepto a la idea, oh linda tarea, de la idea al amar, y otra vez vuelta a empezar. Desde las máximas morales de Fatogepet, hace más de 6.000 años en la civilización egipcia, y que se refería ya a las enseñanzas que de quienes nos preceden y que antaño escucharon a las potencias divinas. Esto es entre comillas. Los siglos milagrosos cercanos al V antes de Cristo, que cristalizaron en Oriente con las doctrinas morales filosóficas de Buda, iluminación del Confucio, siglo VI antes de Cristo, las analectas, que parecen recoger una tradición moral mucho más antigua, basada fundamentalmente en el Yijit o libro de los cambios, que parece enlazar la cultura china entre los siglos 30 al 9 antes de Cristo y Lao Tse, siglo VI antes de Cristo, que también parece recoger esa tradición filosófica moral mucho más antigua, pero que con el tiempo de su formulación casi coincide con las culturas del Indo, los Vedas y Upanishad, Vajrayana, siglos en Mahabharata, siglo VIII al IV antes de Cristo, y en Occidente con los 7 sabios de Grecia, los sofistas, la ilustración presocrática jónica, Empedocles, Demócrito, Heráclito, Parménides, Zenón de Elea y sobre todo Sócrates y su discípulo Platón, y luego Aristóteles, sin olvidar a Pirrón y los escépticos, a Epicuro y su concepto del azar, que fundamenta la no causalidad absoluta de la realidad, la muy temprana intuición de lo que la evolución no tiene ningún sentido moral, eso lo encontraron en la mejor respuesta, cerrar guiones, que inicia en Occidente el pensamiento filosófico independiente de la religión, con el largo interludio de la escolástica medieval, Dios vivo y presente como eje social, la supeditación de la filosofía a la teología, el mayor disparate del mundo, si bien con la maravillosa asunción por parte importante de la filosofía grecorromana como pensamiento propio, que lo conservó en parte los antiguos saberes, merced a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico le llamaron. Aristóteles de formación, que integraron a Aristóteles y a Platón, digo, en la tradición de Occidente, el pensamiento greco-romano básico, en la ortodoxia de la doctrina de la Iglesia Católica, Grecia e Israel juntas, curiosamente, como Averroes y Maimónides, lo intentaron con el Islam,
y el judaísmo y el cristianismo en Córdoba sin conseguirlo, hasta Hume, Locke, Ockham, Descartes, Kant, la Ilustración y los modernos filósofos alemanes, Hegel y sobre todo Heidegger, de los que Nietzsche, con penetrante ironía, dijo: en el fondo de la filosofía alemana supone una teología ladina, pues en cuanto se rascaba al filósofo alemán, aparecía el pastor protestante. era un mamón, pero la verdad es que muy acertado. Los agrupados en la escuela de Frankfurt, otra vez los fascinantes, brillantes y equivocados revolucionarios de salón, millonarios con sentido de culpa respecto al capitalismo, pero todos eligieron Norteamérica y no Rusia para sus tribulaciones, huyendo del nazismo, colocando en el mismo plano moral, en el mismo plano moral, nazismo, comunismo y capitalismo. Hay que tener poca vergüenza. Como Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer y el sensible, frágil e idealista Benjamin. ¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Qué pensamiento tan delicado, ¿verdad? Hasta nuestros días, en una continuada aportación, para bien o para mal, de nuestro mejor pensamiento racional, por el único camino posible, la filosofía. Y cierro aquí esta entrada, porque cuando me pongo soy un poco pesado. Un abrazo fuerte.